¿De acuerdo? Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con vosotros la estrategia en analítica desde IBM y sobre todo, además, con los dos antecesores que he tenido, que es que me han puesto al toro en suerte, que se dice, porque precisamente pues toda el discurso y los puntos que han resaltado pues están facilitándome mucho la conversación que voy a tener ahora con vosotros. La de abajo. Entonces, bueno, lo primero de todo, que os va a sorprender bastante, me imagino, es que estamos hablando de la vigilancia tecnológica, la inteligencia artificial, la recopilación de datos. Estamos en la era del dato. Entonces, ¿esto qué es lo que supone? Pues supone que ahora mismo está cambiando completamente la forma en que se hacen los negocios. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Pues que los datos están buscando un líder. Esto ha dado paso a que haya un nuevo rol importantísimo en las empresas, que es el Chief Data Officer o Chief Digital Officer. Y mira a Michael de José porque cuando han puesto cargo había un error y efectivamente eres el CEO y el CDO de Calidad Pascual. Y lo que quería decir es que ¿esto es un rol nuevo? Pues no, no es un rol nuevo. La primera vez que hubo un CDO fue en la empresa One Capital y eso fue en el 2003. Ahora bien, según un estudio de Gartner que hizo en el 2014, en el 25% de las empresas van a contratar una persona única y exclusivamente para cubrir este rol durante el año 2015. ¿Y cuál va a ser el rol de esa bueno, no sé por qué no sale. ¿Por qué? Pues antes sí que salía. Pues déjalo. Disculpad, últimamente tengo serios problemas con el directo, ¿verdad, Michael? Por eso no se ve, pero en mi PC sí que se veía. Bueno, es lo mismo. Me miráis a mí, como tampoco hoy había puesto muchos datos, pues tampoco pasa nada. No sé cómo queráis. Bueno, actualmente es una de las profesiones más buscadas, ¿vale? Tanto para las entidades financieras como para las grandes instituciones públicas por la gran cantidad de datos que precisamente están manejando, ¿vale? ¿Cuáles son las principales funciones de un CDO? Evidentemente, el enriquecimiento de esos datos. Llegamos al core de esta masterclass, la vigilancia tecnológica. Enriquecer los datos que tenemos con los datos externos, que hay cantidades ingentes de datos. O sea, yo me sorprendo muchísimo la cantidad de información que a nivel personal somos capaces de subir a la red, que muchas veces subimos tanta información sobre nosotros mismos que ni siquiera la persona que mejor nos conozca es capaz de saber toda esa información. E incluso sorprendemos a las personas más cercanas. Esto, que comenzó siendo una cosa única y exclusivamente a nivel personal con las redes sociales, ha tenido una explosión tan brutal que ahora mismo todo el tema personal ha pasado ya al punto también profesional. Ya no solamente opinamos de si voy a hacer un viaje o si me ha gustado tal país o no. Ahora también opinamos de cómo es este producto, cómo es este proveedor, cómo es esta superficie donde estoy comprando. Ponemos comentarios positivos, ponemos comentarios negativos, damos una cantidad de información brutal. Esa información de la que damos enriquece profundamente los datos que disponemos en nuestra propia empresa. Y la labor del CDO ahora mismo es conseguir esa información externa e incorporarla con la interna. Pero no solamente eso, hay que explotar esa información con las herramientas de Business Intelligence, de Business Analytics, la vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Hay que exprimir al máximo esa información. Tenemos una cantidad de datos que nos dan una información pasada de nuestra propia compañía y de nuestra competencia, como decía Ramón.
esa información que tenemos de nuestra propia competencia y que nosotros estamos dando también a nuestros competidores, tenemos que saber utilizarla. ¿Para qué? Para enriquecer a nuestra propia empresa, para buscar otra fuente de ingresos, otra fuente de beneficios. Y además, otro rol fundamental de los nuevos CDOs es el mantenimiento de esos datos. Es un activo de la empresa. El robo de la información nuestra interna de la empresa nos puede hacer un daño brutal. Todos sabemos filtrados de información que ha habido sobre productos que todavía no se han lanzado al mercado de grandes compañías o rumores sobre determinada información que han salido antes de tiempo y han hecho un daño brutal a nuestra compañía. Esto que nos lleva a otra de las funciones vitales del CDO, que es la protección de esos datos. No solamente por datos confidenciales, sino por el valor que aportan para la empresa. Y el aprovechamiento de esos datos, combinarlos todo lo que podamos con herramientas, como os comentaba, de analítica predictiva, de inteligencia, de segmentación, de ver las debilidades de nuestra competencia, ver nuestras fortalezas, qué están opinando nuestros clientes, qué se están diciendo en las redes sociales, cuáles son los datos más accesibles, pero no solamente en las redes sociales, en todos los blogs que comentaba también antes mi predecesor, la cantidad de datos que se ponen, la cantidad de blogs, de opiniones, etcétera, todo eso enriquece nuestros datos internos y ahí el CDO tiene una labor importantísima para enriquecerlos y ser capaz de sacar todo el provecho que tiene. Nuestra CEO, Ginny Rometty, dijo ya el año pasado, calificó los datos como el nuevo recurso natural. Ahora esto se ha extendido mucho por las redes sociales, hay muchos otros CEOs que están diciendo lo mismo, que están diciendo que es el nuevo petróleo, pero a mí lo que me gustaba de nuestra CEO es que decía que es el nuevo recurso natural y que efectivamente como recurso natural que es, hay que refinarlo, porque en sí las cantidades de datos no nos aportan ningún valor. Ahora, cuando se refinan con herramientas de inteligencia, de analítica, de predicción, entonces ya sí que nos aportan ese valor. Entonces ese recurso natural es cuando verdaderamente se convierte en petróleo que nos hace poder funcionar con ventaja. En el nuevo CDO, es que siento que no veáis la presentación, pero bueno. El nuevo CDO hay diferentes organizaciones y no tiene nada que ver ni con el sector, sino con cada organización interna. Hay muchos que están dependiendo directamente del CEO. ¿Esto qué significa? Pues que ponen en la agenda del CEO la importancia de los datos. Y eso les garantiza la autonomía de las diferentes unidades de negocio. Sin embargo, como desventaja lo que tiene es que muchas veces hay una cierta competencia con el CIO y esto pues genera una serie de tensiones que no son muy aconsejables. En este tipo de organizaciones lo que sería más importante sería que efectivamente haya una gran colaboración entre esos dos roles, ¿vale? Hay otras organizaciones que sin embargo lo hacen depender de IT, que está muy bien, porque la relación entonces es muy fluida y toda la gestión de esos datos se hace con una absoluta coordinación para integrarlo con la arquitectura interna de la empresa y con su infraestructura. ¿Cuál es la desventaja en este caso en este tipo de organizaciones? Pues que en este tipo de organizaciones muchas veces cualquier iniciativa de hardware o de software puede dejar de lado lo que es la gestión de los datos. Y por último, hay otras compañías que lo que hacen es que lo cuelgan directamente de la unidad de negocio. Esto está fenomenal porque entonces es completamente independiente de IT y está muy focalizado toda la gestión de los datos, la explotación, la refinación y todo eso está muy ligado a lo que son el negocio, el core del negocio, pero sin embargo pues corre el riesgo de romper con las estrategias de infraestructura y de gestión del dato internas, que eso como sabemos que también son muy importantes por todo lo que significa el mantenimiento de esos datos, ¿vale? Pero bueno, viendo todo esto, que os decía de las diferentes organizaciones que pueden ser, del nuevo rol del CDO, de la importancia que está tomando, todos necesitamos, todos los roles de las empresas tienen las mismas necesidades, pues no. Los directores de línea de negocio lo que necesitan es tomar decisiones sobre unos datos que sean para ellos fiables. El cómo, dónde, cómo saco los datos y cómo me los presentan, eso a mí me da exactamente igual. Yo lo que necesito es tener unos datos que me permitan tomar decisiones y decisiones muy estratégicas.
Sin embargo, el experto departamental, ese sí que sabe cuáles son los datos buenos, ese sí que sabe dónde están. En realidad, él lo que tiene que tener es un gran conocimiento sobre las unidades de negocio que él está utilizando, pero sin embargo, a lo mejor no tiene ni idea tampoco de cómo mantener esos datos y cómo gestionar todo el tema de su seguridad. Y luego está el científico de datos. Ese sí que le da exactamente igual dónde está el dato, le dan igual los KPIs, lo único que tiene son unas capacidades estadísticas y matemáticas brutales que le permiten pues, hacer predicciones, hacer segmentaciones, hacer asunciones, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, cualquier un proyecto de análisis tiene las mismas fases, da igual el rol de la persona que lo quiera realizar, ¿no? Que es un acceso a los datos, una preparación de esos datos para ver que efectivamente son los correctos y que no hay duplicidades, etcétera, etcétera, analizarlos con técnicas de inteligencia y de vigilancia tecnológica que confirmamos antes, validar que esos datos que estoy utilizando son los que verdaderamente me van a aportar algo de información sobre el análisis que estoy buscando, la colaboración entre diferentes departamentos, porque aunque hay muchas organizaciones que están muy departamentales, los hilos de la información, precisamente por eso siempre hay una capa de colaboración que es absolutamente fundamental. Y luego pues el reporting, que comentaba también anteriormente, cómo muestro yo esos datos y las conclusiones que he sacado. Pero esto, que se supone que es muy simple, me da pena que no veáis la transparencia, porque de sencillo tiene muy poco, porque yo como responsable de negocio le pido a IT que me facilite unos datos. IT, antes de facilitármelos, tiene que acceder al científico de datos para hacerme las predicciones o las segmentaciones o las estadísticas que me está pidiendo. El científico de datos, a su vez, tiene que acceder al reporting que le ha facilitado el departamento anterior. Total, que es una maraña de idas y venidas de información y dame y toma y valida y reporta y tal y tal y tal, que en realidad un proceso que debería ser relativamente sencillo se convierte en tedioso y largo, fundamentalmente. Y lo que ahora mismo se necesita, por la situación de competitividad y por todos estos temas que estamos comentando, es una agilidad, un autoservicio, el poder que tenga cada individuo de cada compañía, independientemente del departamento al que pertenezca, de conversar con el dato, de analizarlo de una forma muy ágil y muy rápida y muy sencilla, sin tener que estar dependiendo ni de otros departamentos, ni de prioridad de proyectos, ni de nada de eso. ¿Y qué es lo que propone? Yo podría tirarme toda la mañana hablando de las soluciones de analítica que tiene IBM, pero pues no, lamentablemente no es el caso. Entonces, en relación a esto que estoy comentando, quería poner foco en dos soluciones fundamentalmente, que ya las han introducido antes, que son Watson Analytics y Social Media Analytics. ¿Qué es Watson Analytics? Como ha comentado Ángel, Watson Analytics es la evolución de la inteligencia artificial. Si recordáis que empezó hace un montón de años, que como cosas así que más recordaremos todos, será pues cuando ganó a Kasparov una máquina le ganó jugando al ajedrez, ¿vale? Costó bastante conseguir eso, fue por supuesto ayudado por una persona que estaba al lado manipulando la máquina, pero la realidad es que dándole información y capacidad de proceso, pues fue capaz de efectivamente de ganar al líder mundial en este juego, ¿no? Que no es sencillo para nada. Toda esa evolución, IBM sigue invirtiendo y de hecho bueno, pues, invertimos un montón de dinero en Watson. ¿En qué evolucionó? Pues también, no sé si recordaréis, hace unos años un concurso bastante conocido que en España creo que no ha tenido mucho éxito, creo que duró 3 o 4 programas, pero en Estados Unidos es puntero, que se llama Jeopardy, que en ese concurso pues el interlocutor, o sea, el locutor, el presentador, lo que hace es dar una respuesta y los concursantes deben de formular la pregunta más correcta que la respuesta que él da efectivamente responde. ¿Cuál fue el gran reto? Ahí no dejaron que Watson estuviese conectado a Internet, o sea que lo que pues, se puso ahí fue un maquinón impresionante con una gran capacidad de proceso para analizar cantidades ingentes de datos que además debían estar almacenados, porque como os comento, no tenía conexión a Internet. O sea, a mí lo que más me llama la atención de que efectivamente le presentó Watson contra los dos líderes que llevaban no sé cuánto tiempo siendo ganadores uno u otro.
o sea, lo más importante y lo que me parece impresionante fue que Watson, o sea, no solamente es capaz de entender el lenguaje natural, porque el locutor lo que hacía era dar la respuesta. Entendía la respuesta, analizaba cantidad ingentes de datos en nanosegundos, pero sobre todo formulaba hipótesis, y de las hipótesis escogía la mejor. Y así es como ganó. ¿Esto en qué se traduce? Ahora mismo, y volvemos al principio y al tema de esta presentación. Los datos, o sea, que seamos capaces de toda la información que tengamos, exprimirla y sacarla. ¿Cómo? Pues con herramientas de analítica que sean capaces pues, de hacer hipótesis en nanosegundos y de proponerte la mejor acción ahora mismo, la mejor acción para tomar con tu cliente, o la mejor acción para buscar ingresos adicionales si lo que tienes lo que está analizando es un director financiero, o la mejor acción para que mi campaña tenga más éxito, o para que mi producto le dé a la competencia y me ponga yo en la posición líder. Y eso de una forma muy ágil y muy de autoservicio. ¿Cómo? Pues con la herramienta Watson Analytics, que es lo que deriva. Bueno, Watson sigue existiendo, por supuesto. Es una solución pues, muy costosa, porque como analiza información de todas las partes que os podáis imaginar, de redes sociales, bibliotecas, blogs, o periódicos, tratamientos, etcétera, está muy enfocado ahora mismo a lo que es la investigación científica y oncológica, ¿vale? Pero pues como efectivamente se ha visto el potencial y la gran necesidad que hay de conversar con el dato a nivel individual, pues el año pasado anunciamos Watson Analytics, que es una solución que está en SaaS, que además os invito a que por supuesto la probéis, porque hay una de las versiones que la más sencilla es gratis. ¿Y qué consiste esto? Pues como os comentaba, una solución en SaaS en la que tú entras, es que me da mucha rabia que no lo podáis ver, pero bueno, tú subes una sábana de datos, el Excel que comentaba antes. Por ejemplo, pues lo que puede ser relacionado con las ventas que he tenido en el último año de todos mis productos en determinado país, o en determinada región, o en determinado sitio. Y esos datos que tú los tienes y que además dispone de ellos, porque esto es válido para cualquier persona de la organización. Para el departamento de marketing, a ver qué campaña puede ser interesante para mis clientes y la respuesta que ha tenido y el ROI. ¿Con qué? Con simplemente el Excel que comentábamos antes, pues con los datos de lo que me ha costado, la respuesta que ha habido y el ingreso que he tenido, sacándote tu beneficio. ¿Ha sido una buena campaña? ¿No ha sido una buena campaña? Para un departamento de ventas, ¿qué hago para que no se me vayan los clientes? ¿Qué clientes se me están yendo? ¿Cuáles son los clientes que se me están yendo y qué valor tienen esos clientes? ¿Son valiosos para la empresa? ¿Tengo que hacer algo para retenerlos? No tengo que hacer nada. Para el departamento de recursos humanos, ¿cuáles son mis empleados más valiosos? ¿Qué puedo hacer para que no se me marchen? ¿Cuáles son los empleados que no me interesan? Para un departamento financiero, como os comentaba, la priorización de pagos, qué pagos tengo que hacer, qué pagos puedo retrasar, qué créditos tengo, qué deudas tengo, etcétera, etcétera. No quiero pasar punto por cada departamento, pero tiene muchísima utilidad para cualquiera de ellos. Y como os comentaba, las 4 funcionalidades más básicas de Watson Analytics y más interesantes es la capacidad de análisis que tiene, explorar tus datos. Tú subes, como os comentaba, tienes ahí, es muy sencillo, de verdad que me encantaría que si os metéis, tú subes los datos que quieres analizar y en el momento en que tiene 4 funcionalidades, exploración de esos datos. Directamente cuando le das a explorar, ya Watson Analytics empieza a analizar todos tus datos y te da unas sugerencias de decir, pues mira, yo te sugiero que con estos datos que me has subido, eres capaz de ver que si estás metiendo variables, si estás metiendo datos de localización, de fechas, de importes, y dice, pues yo empezaría por aquí. O sea, encima además te da una sugerencia de las preguntas que tú puedes hacer. Y si ninguna de esas sugerencias te interesa, tú en lenguaje natural puedes meter tu propia pregunta. De momento solamente está en inglés, pero bueno, pues gracias a la Caixa está aprendiendo español, además, que no sé si me imagino que también acabará aprendiendo catalán. Pero bueno, el caso es que tú metes en inglés la pregunta que tú quieras, como decir, ¿cuál es el producto que más está cayendo sus ventas? ¿O cuál es el producto que más
beneficio me está dando en Estados Unidos, por ejemplo. Y él ya te va a dar una serie de información. Por cierto, además de darte esa información, cuando lo está analizando, también te va a decir la calidad de tus datos. Te va a decir, oye, estos datos tienen una calidad bastante baja, o estos datos tienen una calidad muy buena. En las respuestas que te voy a dar tienen una fiabilidad, por ejemplo, del 80%. O no, mira, estos datos solamente del 60%. Y te va él mostrando una serie de dashboards como resultado de la exploración de tus propios datos, e incluso va un poco más allá. Imaginaros que, por ejemplo, en uno están las direcciones y de repente pues, en uno pone AV Europa y en otro pone Avenida de Europa y en otro pone AVDA Europa. Pues de repente te salta una alerta y te dice, oye, estas tres casillas creo que son muy similares. ¿Es la misma dirección? Si tú le das a OK, directamente te pone en todos la misma dirección y te lo considera como la misma localización. ¿Vale? Esto es interesantísimo, pero interesantísimo, porque además cada vez que vaya a volver a ver algo similar, directamente te lo va a poner. Con lo cual esto implica que encima además te ayuda en la calidad de tus datos, que comentábamos también como una de las funcionalidades principales de los nuevos CDOs. Y luego, ya por último, tiene la capacidad predictiva. O sea, ahora mismo nuestros datos así estáticos no sirven de nada. ¿Para qué los tenemos que utilizar? Para predecir posibilidades futuras, para predecir cuál puede ser el comportamiento, para poder predecir cuál es la opción que va a ser más interesante para mi empresa, que va a ser más interesante para mi cliente, que va a ser más interesante para retener más a mi empleado. Y esas capacidades de predicción, ¿de dónde salen? Pues como os decía antes, pues IBM, creo que lo conocéis, invierte una cantidad de dinero importantísima en herramientas de software. Hace ya bastante tiempo que fue una de las estrategias nuestras, que es incorporar herramientas que den valor a negocio. ¿Y cómo lo está haciendo? Pues comprando diferentes empresas de software punteras en su funcionalidad e integrándolas con el resto del portfolio de las soluciones de software. Concretamente, y para hablaros de la capacidad predictiva de Watson Analytics, pues todas sus capacidades vienen de una solución nuestra que se llama SPSS Modeler Gold, que, bueno, pues que es una herramienta de analítica predictiva que se ha incorporado a Watson Analytics para que efectivamente te pueda facilitar al usuario departamental o directores generales que comentaban también antes cuál es la next best action que tengo que hacer. Me da igual el entorno en el que estemos, como os comentaba, que estemos en ventas, que estemos en marketing, que estemos en financiero o que estemos en recursos humanos. Y por último, una vez que se ha hecho todo ese análisis con la exploración de los datos, con la limpieza de los datos, con la predicción de los datos, pues yo toda esa exploración y ese análisis que he hecho de esos datos lo quiero contar, se lo quiero contar a mi CEO, se lo quiero contar a mi compañero, al de marketing porque yo soy ventas y quiero que haga alguna acción, o se lo quiero contar al financiero porque necesito un nuevo proyecto que me lo dote de presupuesto. Entonces, con una de las funcionalidades que están también en mi vida, pues es cuente su historia, que siempre que nos pasa, como somos una compañía americana y traducimos directamente, pues queda como muy raro en español, ¿no? En inglés, storytelling. Y entonces directamente con todos esos análisis te dice, mira, estos son los cuadros de calor que has sacado, estos son los resultados que te ha dado, esto es las predicciones que puedes tener y esto es como yo te lo muestro, y te pone tu cuadro de calor, tus cifras y te enseña todos los datos que se han dado. Y a ver, que no quiero dejarme nada. No podéis ver la dirección, pero como estarán colgadas las presentaciones, pues ya veréis dónde os podéis conectar. Como os comentaba, hay diferentes opciones. Una de ellas, como la más básica, como os comentaba también, es gratuita y de verdad que os invito a que la utilicéis. Y luego hay una versión personal, que es para el consumo a título personal, y una versión profesional. La diferencia básica entre una y otra es la cantidad de datos que puedes almacenar, la cantidad de columnas que te pueden analizar y de dónde vienen esos datos. La versión profesional lo puedes tener de diferentes fuentes de datos, como puedan ser pues, hojas de cálculo, pero además también Dropbox o cuadros de mandos o redes sociales.
Y hablando de redes sociales, que también se ha hablado bastante aquí, pues comentaros que efectivamente otra de las soluciones que tenemos dentro del área de Business Analytics es el Social Media Analytics, que lo que hace es efectivamente no solamente escucha de redes sociales, que ahora hay muchas compañías con las que me encuentro a veces en clientes que me dicen, no, pero es que he visto esta solución y igual que la vuestra. No, nosotros no solamente hacemos escucha en redes sociales, hacemos escucha en redes sociales, por supuesto que sí, pero lo enriquecemos con las capacidades predictivas de nuestras soluciones. ¿Qué significa esto? Pues nosotros, la gran cantidad, como os comentaba anteriormente, la gran cantidad de información que poníamos antes a nivel personal, ahora ya también la ponemos a nivel profesional. Y además somos capaces, a través de esta solución, de analizar los textos que se están diciendo de una forma pues, sencilla. Este sí que se entiende varios idiomas, por supuesto el español, el inglés, francés, chino, bueno, creo que son hasta 16 idiomas. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues analiza cuáles son los temas que se están hablando en las redes, es capaz de detectar quiénes son los influenciadores, quiénes son las personas que más seguidores tienen, dónde escriben, dónde son sus blogs, quiénes son las personas que siguen, si son promotores de una solución o son detractores de otra solución. Me ha encantado antes cuando ha dicho tenemos que vigilar a nuestros competidores. Por supuesto que tenemos que vigilarlos. Muchísimas veces tenemos una información en que la sacamos de las redes sociales que nos dan una ventaja brutal. Uno de nuestros clientes, que bueno, pues era una compañía de productos de droguería, pues a través de la solución de Social Media Analytics, pues dijo, voy a mirar a ver qué es lo que está haciendo esta empresa, que es la que ahora mismo más pupa me está haciendo a mí, y a ver qué es lo que está haciendo, qué está vendiendo y por qué está ahora mismo en la punta de líder, ¿no? Bueno, pues lo que vio es que había lanzado un producto interesantísimo, que el mercado era el que estaba esperando, pero al empezar a ver ese nuevo producto, el lanzamiento, ellos tenían planificado también lanzar un producto bastante similar. Y entonces, pues de repente, viendo las redes sociales, lo que estaban comentando, los influencers, los que estaban como promotores, pues de repente empezó a ver que, bueno, pues no eran detractores, pero sí que había siempre muchos comentarios relacionados pues con una cualidad del producto que no tenía, que ellos esperaban. O sea, ellos habían estado mucho tiempo esperando que se lanzara ese producto y resulta que una vez que había salido, pues una de las características que los consumidores consideraban muy importante, pues no estaba incluida en ese producto. ¿Qué es lo que pasó? Pues que cogió esa información, pararon el lanzamiento de su producto similar, le incorporaron la característica. Esto le supuso un retraso a la hora de lanzarlo, por supuesto que sí. Pero el éxito que tuvo cuando lo lanzó fue brutal. ¿Por qué? Porque es lo que estaban demandando los consumidores. Ahora ya ha cambiado completamente. Antes nosotros vendíamos a los clientes, teníamos nuestro portfolio de productos o de soluciones y decíamos esto es lo que tengo y me lo vienes a comprar nada más a donde yo te diga. Ahora no. Ahora es el consumidor el que dice, quiero algo. Bueno, a ver cómo lo compro, a ver si lo compro online o a ver si me voy a la tienda o a ver si me voy a un supermercado. Ahora lo voy a mirar por el teléfono, ahora me voy a meter en la página web, ahora voy a mirar los comentarios en su Facebook. O sea, ahora mismo los consumidores son los que están mandando y encima ponen a nuestra disposición como compañía toda esa información. Entonces, vamos a explotarla. Y también completamente de acuerdo con lo que han dicho antes. Lo que no se mide no sirve. Vamos a medir los datos que tenemos, vamos a medir las acciones que estamos haciendo. Y otra de las cosas importantísimas e interesantísimas es que también a través de nuestra solución de social media, que además es otra de nuestras ventajas competitivas con respecto a compañías que están ofreciendo escucha en redes sociales, es el tema de Evolving Topics. O sea, hay muchísimas veces que nosotros queremos ver una información que nos interesa muchísimo, resulta que lanzamos una query a través de nuestra solución y decimos, pues, a ver, dime qué está pasando con estos dos temas, con A más B más C. Y de repente empezamos a ver un montón de comentarios. La solución es capaz de decir si esos comentarios son positivos o son negativos. No es lo mismo decir Apple tiene acorralado a Samsung, que es una frase afirmativa, que decir me voy a comprar un Samsung. En la primera, a pesar de ser una frase positiva, pues resulta que es el sentimiento es negativo. O sea, están hablando mal de Samsung. Sin embargo, la otra no. La otra es, me voy a comprar un Samsung en vez de un Apple. ¿Vale?
y de repente dices, oye, pues cada vez que hablan de A más B, pues resulta que no hablan de C, pero sí que hablan de D. Pues esa ventaja, lo que llamamos evolving topics o temas recurrentes, pues muchas veces da a nuestros investigadores, a nuestros desarrolladores, a nuestros vendedores, a nuestros lo que sea, pues una nueva idea que a ellos a lo mejor no se les había ocurrido, pero sin embargo en las redes sociales está, y está asociado al objeto que a mí me interesa, al producto que yo quiero ver lo que está diciendo, al comentario que yo quiero saber, a la información que yo quiero tener. Y esa información, a través de nuestra solución, es capaz de sacar esos temas recurrentes. Y por último, pues efectivamente, con una funcionalidad de reporte, pues para que toda la información que se saca de las redes sociales y de los diferentes blogs, de las diferentes news, etcétera, 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 pues pueda ser nosotros tenerlo en nuestro propio cuadro de mandos y nuestra propia herramienta de reporting, ¿vale? Y yo por mi parte no quería contaros nada más. No sé si tenéis alguna pregunta. Sí, hola, buenos días. Mi nombre es José Manuel, de Repsol. Comentabas el tema de mirar en las redes sociales si estas herramientas de software, si son capaces de interpretar el sentimiento de las expresiones de la gente, ¿no? Porque muchas veces puedes sacar estadísticas, pero esas estadísticas, si no han sido bien interpretadas, la gente tiene ironía y a lo mejor expresiones con ironía son negativas o positivas dependiendo cómo se analizan. Entonces, ¿cómo se interpreta a través de este tipo de herramientas la ironía y lo que quiere decir la gente? Bueno, pues esa es una pregunta bastante recurrente, como os podéis imaginar. La inteligencia artificial, Watson Analytics y Watson, pues efectivamente pues cada vez son capaces de, como os comentaba, pues distinguir entre un sentimiento positivo o negativo, pero a día de hoy, por ser sincera, todavía no es capaz de entender la ironía. ¿Cómo lo trata normalmente la solución? Normalmente cuando no está muy claro el mensaje, te lo pone como neutro. Normalmente las ironías son frases relativamente cortas. O sea, Social Media Analytics funciona analizando snippets. Snippets son trozos de texto que detecta la solución como frases completas de sujeto, verbo y predicado, ¿no? O sea, sujeto y predicado con el verbo entre medias, ¿no? Las ironías normalmente son frases muy cortas y efectivamente todavía no es capaz de interpretarlo, lo cual por otra parte a mí me tranquiliza, porque es que si no, o sea, todavía con todo esto que a mí me tiene abrumada, pues digo, Skynet todavía no existe, gracias a Dios. O sea, esto es inteligencia artificial, son soluciones inteligentes que son capaces de entender el lenguaje natural, hacer interpretaciones, hipótesis, escoger la mejor, pero necesita de la inteligencia humana para ejecutarlo, y sinceramente la ironía todavía no. Pero bueno, no se sabe si llegaremos a eso, porque además se va enriqueciendo día a día el diccionario. O sea, lleva incluido un diccionario, vamos, como os comentaba, está en 16 idiomas, y bueno, pues se va incluyendo cada día más información, y dependiendo también del idioma en que sea y de la persona que lo esté gestionando, pues muchas veces lo que sí que puedes hacer, porque tú en un momento dado, cuando tienes los resultados, eres capaz de bajar a nivel de tweet, por ejemplo, o de blog, decir, a ver cuál es la frase. O sea, voy a ver esto, y vas bajando con los mapas de calor y de repente dices, pues mira, estos son los comentarios que ha habido y entonces quiero ver este. Y entonces tú ahí efectivamente sí que eres capaz de ver si es una ironía, si es positivo o si es negativo, y tú mismo pones su calificación. Pero vamos, no, todavía no entiende la ironía. Una pregunta que quería hacer llegar es ¿cómo se asegura la confidencialidad de los datos de la propia compañía? Porque el hecho muchas veces de realizar búsquedas a través, no sé si tenéis propios herramientas, propios buscadores internos propios, o utilizáis el de Google. Muchas veces al hacer búsquedas damos pistas a posible competencia de en qué estamos buscando, ¿no? Qué es lo que nos interesa. Entonces, ¿cómo se asegura esa confidencialidad de los datos internos de la organización? Porque una vez que se inician esos procesos de búsqueda internamente, existe una información crítica dentro de la organización, estratégica,
Y, vamos, básicamente, ¿cuáles son los mecanismos que utiliza Watson para asegurar eso? Muchas gracias. A ver, perdón. A ver, vamos a ver. Watson Analytics no saca fuera de la red la información. O sea, tú, cuando utilizas Watson Analytics, tú lo que coges es una sábana de datos que tú tengas y lo subes a Watson Analytics. Tus datos están absolutamente protegidos porque están dentro del cloud de IBM. IBM es una compañía americana que el tema de la protección de datos y los temas de seguridad que tiene son altísimos. Además, bueno, pues España precisamente sabéis que es el tema de protección de datos también tiene una regulación bastante fuerte y en concreto pues tenemos los datos de Watson Analytics están en Europa precisamente por eso, ¿no? Para que cumplan con todas las regulaciones que hay con respecto a este tema, pero tus datos no salen, o sea, de hecho cuando tú tienes un espacio, como que os comentaba antes las diferentes tiers que hay, tú tienes un espacio asignado dependiendo del tier que tengas. Si eres freemium me parece que son 2 gigas o algo así. Pero bueno, lo que te quería comentar, esto va subiendo, pero esos datos solamente vas a poder acceder tú. O sea, ni siquiera alguien de tu compañía vas a poder decir, oye, esto es de mi compañía, este es un compañero que él también los pueda ver. No, tú tienes tu espacio asignado en el cloud privado de IBM con todas las garantías y normas de seguridad. El buscador que realizamos, o sea, que utiliza Watson Analytics es el nuestro. Y en cuanto a Social Media Analytics, efectivamente la información que se saca es pública, porque tú, si te has fijado, cada vez que te das de alta en una red social o quieres publicar en un blog, las condiciones que te hacen aceptar es que el propietario de esa red, Twitter, Facebook, Instagram, quien sea, tú autorizas a que él utilice tus datos. Entonces nosotros esa información la sacamos a través de acuerdos con proveedores, que es Boa Reader para Facebook y Genip para Twitter, pero además encima también estamos incorporando acuerdos concretamente con Genip para el tema de Twitter, que será que recientemente se anunciará. Y precisamente es para eso, para que todos los datos que nos provee para hacer ese análisis de las redes sociales sean directamente manipulados por IBM bajo todas las cláusulas de seguridad y de confidencialidad. Pero vamos, que es diferente el trato en Watson Analytics que en Social Media Analytics. ¿Nada más? Pues nada, muchísimas gracias y bueno, pues yo no tengo ya tarjeta, siempre lo cuento, pero mi jefe ya no me deja hacérmela, Ricardo, que perdonar que no ha podido venir porque se ha tenido que ir a Israel, pero pues efectivamente estoy muy activa en todas las redes sociales, como no podía ser de otra forma, entonces es fácil encontrarme. De todas formas intentaré, bueno, como van a subir las presentaciones, que podáis disponer de ella y de verdad insistiros en que hagáis la prueba de Watson Analytics, que os va a parecer interesantísimo, espero.